¿cómo están todos? Bienvenidos a otro nuevo video. Para realizar los tulipanes vamos a estar trabajando con estos materiales. Voy a usar este hilo que es acrílico 100% del número 4. Ese es un color muy bonito. Miren, para trabajar en el patrón de estos tulipanes lo vamos a hacer solamente con hilo acrílico. Voy a usar este tono en verde. Y para el pistilo de la flor vamos a usar estos dos tonos que es hilo de algodón mercerizado más delgadito. Para darle rigidez a las hojas y a los pétalos voy a usar este alambre floral que es de un calibre 22. Voy a trabajar con este ganchillo 2.75 milímetros y este alambre que es de un calibre 16 será para el tallo. Y vamos a necesitar pegamento también. Bien, vamos a comenzar con el paso a paso. Vamos a iniciar tejiendo el pétalo grande. Voy a comenzar tejiendo 14 cadenitas. Perdón por mis uñas que se miran así tan maltratadas. No he tenido tiempo de arreglármelas. Bien, ustedes no pongan atención en mis uñas, por favor. Vamos a iniciar tejiendo 14 cadenas. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a comenzar tejiendo medio punto alto en la tercera cadenita. Seguimos con un punto alto. Continuamos tejiendo 7 puntos altos doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Continuamos con un punto alto. Seguimos con medio punto alto. En esta última cadenita tejemos un aumento de 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Seguimos con medio punto alto. Aquí vamos a trabajar en modo espejo, que sería tejer lo mismo que tejimos de este lado del pétalo. Entonces ahora continuamos con un punto alto y seguimos tejiendo los 7 puntos altos doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora seguimos con un punto alto y por último tejemos medio punto alto. Así nos queda la primera hilera de este pétalo grande. Tejemos ahora una cadenita. Hacemos punto deslizado en la segunda cadenita. Miren, ese es el primero y ese es el segundo. Aquí insertamos el ganchillo. Deslizamos y así hemos cerrado esta primera hilera. Hacemos una cadena y para la segunda hilera vamos a usar el alambre. Si ustedes quieren usar el alambre desde la primera hilera, lo pueden hacer, pero yo prefiero hacerlo solo en la segunda hilera. Ahora a partir de aquí vamos a comenzar tejiendo puntos bajos en todo el bordecito de esta segunda hilera, comenzando con ese primer punto donde hicimos el punto deslizado.
Sí, aquí vamos a tejer el primer punto bajo, vamos a tejer en total 14 puntos bajos. Uno, me paso al siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Hacemos una cadenita y en ese mismo punto 14, ahí vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos otra cadenita, hacemos punto bajo en ese mismo punto número 14. Ahora continuamos tejiendo 13 puntos bajos de este lado del pétalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora voy a recorrer el alambre para que no me quede tan largo en ese extremo. No hay necesidad de dejarlo muy largo, así que lo voy a recorrer un poco y así lo voy a dejar. Ahora vamos a cerrar esta segunda hilera. Cerramos con un punto deslizado. Déjeme cortar rápidamente el alambre para que no me siga estorbando. Pasamos siempre la hebra por debajo del alambre y cerramos con un punto deslizado en el primer punto, aquí donde habíamos iniciado. Cortamos la hebra. Hacemos aquí un pequeño nudito de esta forma para reforzar esta parte final. Miren, y así nos va a quedar el pétalo. De este tamaño vamos a ocupar solamente 3. Y aquí no hay necesidad de forrar el alambre. Lo vamos a dejar así de momento. Ahora continuamos con el pétalo pequeño. Vamos a iniciar tejiendo 12 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comenzamos con un medio punto alto en la tercera cadenita. Seguimos con un punto alto. Continuamos tejiendo 5 puntos altos doble. 1, 2, 3, 4, 5. Seguimos con un punto alto. Continuamos con medio punto alto. Y en esta última cadena tejemos el aumento de 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Seguimos con medio punto alto, un punto alto y continuamos tejiendo los 5 puntos altos dobles de este lado del pétalo. 1, 2, 3, 4 y 5.
Seguimos con el punto alto y por último tejemos medio punto alto. Ahora hacemos una cadenita y lo enganchamos en la segunda cadena. Ese es el primero y ese es el segundo. Aquí lo enganchamos, cerramos con punto deslizado, subimos con una cadena y aquí va a ser más rápido porque ya no usaremos el alambre. Y vamos a tejer 12 puntos bajos en todo el bordecito. Vamos a comenzar aquí con este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hacemos una cadenita y lo enganchamos con punto deslizado en ese mismo punto número 12. Hacemos otra cadena, trabajamos punto bajo en ese mismo punto 12. Ahora continuamos tejiendo 11 puntos bajos de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cerramos con punto deslizado aquí donde tejimos el primer punto de esta segunda hilera. Reforzamos con una cadena y cortamos la hebrita. Vamos a tejer 3 pétalos de este mismo tamaño. Bien, ahora vamos a tejer a la hojita. Para la hoja hacemos 31 cadenas base. Aquí ya tengo 2, 3, 4, 5. Bien, voy a continuar tejiendo hasta tener 31 cadenas. Si ustedes quieren lo pueden hacer más largo, pero creo que con 31 cadenas es suficiente. Vamos a tejer en la segunda cadena un punto bajo. Seguimos con medio punto alto. Ahora continuamos tejiendo 26 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, me voy a adelantar hasta tejer los 26 puntos altos. Bien, ahora continuamos con medio punto alto. Seguimos con un aumento de 3 puntos bajos en esta última cadenita. 1, 2 y 3. Seguimos con medio punto alto. Y repetimos otra vez los 26 puntos altos de este lado de la hojita. 1, 2. Me voy a adelantar hasta completar los 26 puntos altos. Bien, ahora seguimos con medio punto alto. Y por último tejemos un punto bajo. Cerramos aquí donde habíamos iniciado con un punto deslizado. Subimos con una cadena y ahora sí vamos a usar el alambre. Si ustedes prefieren usar el alambre desde la primera hilera de la hoja, eso es opcional. Yo lo haré solamente en la segunda hilera. Voy a insertarlo aquí en esta cadenita y vamos a tejer solamente puntos bajos en todo el bordecito. Bien, voy a comenzar aquí con este punto. 1, 2, 3. Bien, me voy a adelantar y voy a tejer solo puntos bajos hasta llegar en el centro aquí de la punta de la hoja.
Y bien, ya estoy aquí en el centro de la hojita, voy a hacer una cadena y trabajamos punto picot, es atravesando así el punto bajo de esta manera. Hacemos un aumento, es decir, tejemos otro punto bajo en el mismo punto. Y aquí nuevamente dejemos punto bajo en todo el bordecito. Y listo, ya terminé la segunda hilera. Vamos a reforzar aquí, pero primero voy a cortar el alambre rápidamente. Cerramos con un punto deslizado en este primer puntito de la segunda hilera. Cortamos la hebra. Reforzamos aquí con un nudito de esta manera. Y vamos a forrar como un medio centímetro de este alambrito. No hace falta forrarlo todo. Reforzamos aquí esta parte para que no se vaya a desarmar. Cortamos la hebra y miren, si ustedes quieren hacer más larga la hojita o si quieren tejer dos hojitas, eso lo dejo a su gusto. Yo solo voy a poner una hojita por cada flor. Muy bien, voy a pasar también por el fuego todos los pétalos y todas las hojitas para quemar todas las pelucitas y así nos quede un trabajo limpio. Ahora para tejer el pistilo, vamos a tejer con este hilo más delgado 8 cadenitas. Ahí ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora tejemos 3 puntos deslizados empezando por la segunda cadena. 1, 2 y 3. Hacemos 3 cadenitas. Empiezo en la segunda cadena, hago un punto deslizado. En la siguiente, un punto deslizado. Engancho ahora en la siguiente cadenita disponible. Subo con 3 cadenas otra vez. Punto deslizado en la segunda cadena. En la siguiente, un punto deslizado. Lo enganchamos en la siguiente cadenita de base. Subimos otra vez con 3 cadenas. 2 puntos deslizados a partir de la segunda cadena. 1 y 2. Y lo enganchamos en la siguiente cadena base. Otra vez 3 cadenas, 2 puntos deslizados. 1 y 2. Lo enganchamos en la última cadenita que nos falta. Y con esto hemos terminado. Cortamos la hebrita y miren, son 5 motivos del pistilo. Así de chiquito nos va a quedar. Si lo hacen con un hilo más grueso les va a quedar muy grande. Voy a anudar aquí 2 veces para que no se me vaya a deshacer el tejido. Y con esto hemos terminado todas las partes de la flor. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar el otro color de hilo verde, este que es delgado. Voy a tomar el alambre que será mi tallo y por esta punta, este extremo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar un poquito de pegamento. Voy a enrollar lo que es 1,5 centímetros de la punta de este alambre. Así miren, lo cubrimos con este tono de hilo. Ustedes pueden usar cualquier otro color de su preferencia. Voy a reforzar aquí con un poquito más de pegamento. Voy a cortar la hebrita. Y miren, así nos va a quedar. Ahora el pistilo lo vamos a colocar de esta manera aquí, a la mitad de esa parte que hemos forrado. Así miren, ¿sí? Como a esa altura es la mitad. Ponemos pegamento a la mitad, aquí miren, de esta parte que hemos forrado.
presionamos muy bien con los dedos para que se pegue perfectamente. Y miren, así nos va a quedar el centro de esta flor. La verdad que es bastante sencillo de realizar. Ahora vamos a pegar los pétalos pequeños. Aquí tenemos los 3 pétalos. Yo lo que hago es poner un poquito de pegamento aquí en la base. Aquí miren, pero bien poquito, así. Y lo voy a colocar aquí de esta manera por debajo del pistilo, así. Voy a colocar el segundo pétalo y voy a tratar de que este segundo pétalo me quede un poquito así sobrepuesto aquí del primer pétalo, así de esta manera, miren. Es solo una idea, pero ustedes pueden pegarlo en la manera que se acomoden mejor, en la forma que se les haga más fácil, más sencillo. Así, ahora vamos a pegar el tercer pétalo y lo pegamos aquí en este espacio que nos falta. Así vamos a presionar bien aquí en la base de los pétalos hasta que se pegue muy bien. Ahora, antes de pegar los pétalos grandes, miren, hagan lo siguiente. Primero asegúrense que estén bien pegados esos pétalos. Ábranlo así un poquito, así como yo estoy haciendo, para que puedan mirar bien en dónde van a pegar los pétalos grandes. Por ejemplo, miren, yo voy a colocar este aquí como del centro, así de esta forma como centrado de los dos pétalos pequeños, así. Así está más o menos a esta altura. Así miren, nos tienen que quedar así como intercaladitos, así para que tenga forma nuestro pétalo a la hora de abrirlo. Muy bien, entonces aquí yo voy a pegar este. Recuerden, primero abren así los pétalos para que puedan ubicar bien el pétalo grande. Voy a poner bien poquito de pegamento aquí en la base del pétalo. No hace falta colocar bastante pegamento para que así nuestros pétalos se puedan abrir. Si es que ustedes quieren colocarlos así abiertos o también los pueden dejar cerrados, pero para que se puedan abrir bien los pétalos es necesario poner solo poco pegamento en la base. Bien, ahora aquí colocamos el segundo pétalo, así miren. La verdad que es bastante sencillo de realizar. Esto a mí me encanta hacer esto y aquí voy a pegar el tercer pétalo. Algunas compañeras me han comentado que se les dificulta mucho realizar este diseño de tulipán, eh, pero sinceramente no es nada complicado, yo no lo veo nada complicado, yo los he trabajado muy rápido. De hecho, mis clientes siempre me piden más de este diseño de pétalos que del otro que se teje en una sola pieza. Y miren, así nos va a quedar. Cuando se hayan pegado muy bien todos los pétalos, pueden probar un poco para abrirlos. Y miren, así cerrado se mira muy hermoso y abierto se mira mucho más. Y miren, así nos van a quedar. Pueden acomodar los pétalos así. Y vean qué bonito queda este tulipán. Muy bien, ahora vamos a forrar la parte del tallo.
Voy a cortar aquí el exceso de hebras que me ha quedado aquí en esta parte. No hace falta cortarlo todo hasta arriba, porque esas hebritas nos van a servir para reforzar los pétalos al tallo con este mismo tono que hicimos la hojita. Miren, yo voy a colocar poco pegamento aquí y aquí sí les voy a pedir, cuando empiecen a enrollar el hilo, que se aseguren aquí en esta parte, lo que es la base de los pétalos, asegúrense que quede bien cubierto el alambre, que no sobresalga de este hilo verde. Aquí necesitamos enrollar con mucha presión, así, y al mismo tiempo estamos reforzando esta parte donde están los alambritos de los pétalos. Así no corremos el riesgo de que los pétalos se lleguen a caer. Para eso sirve dejar un poquito largo los alambritos. Voy a forrar unos 10 centímetros y a esa altura vamos a colocar la hoja. Miren aquí, voy a colocar la hojita. Voy a continuar forrando esta parte que me falta. Y listo, miren, ya he terminado. Ahora para reforzar todavía más la base de la hojita, yo hago lo siguiente. Aquí le pongo una gotita de pegamento. Póngale bien poquito para que no se vaya a salir del tejido, así de esta forma. Así reforzamos todavía más aquí la base de la hojita. Y así nos va a quedar. Y miren qué bonito se ve. A mí este color me encanta mucho. Queda muy bonito, luce bastante el tulipán. Miren cómo se va a mirar así abierto. Miren, déjenme mostrarles primero cómo se ve cerrado. Miren así, se mira muy bonito. Y así se mira medio abierto. Y ahora vean cómo se ve totalmente abierto. Miren, queda muy bonito. Si les ha gustado el contenido de mi material, si les ha sido de utilidad, compartan este video. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el próximo video que estaré subiendo. Gracias por quedarte hasta la parte final de mi video. Que Dios te bendiga y prospere tu emprendimiento.